Pero ¿debió expulsarlo? No, porque eso le dio la carta de libertad para hacer lo que hoy es. ¿Y de quién fue la idea de expulsarlo? Mire, esa es una discusión que se tuvo. Lo que hay que hacer es corregir los errores que hemos cometido. Después de perder de una forma humillante un juicio contra Nayib Bukele por supuestas expresiones de violencia contra la mujer, el partido FMLN, que aún se creía dueño de la moral salvadoreña, decidió que la justicia ordinaria no era suficiente para saciar su ira, su rabia, su envidia. Ahí estaba el famoso caso de la manzana de Xochitl Markelly. Hay un video previo a este, puede irlo a ver con más detalle. Esa patética acusación se derrumbó por falta total de pruebas, pero ellos insistían en usarlo como arma para truncar la carrera política de quien era en ese momento el mejor elemento, el mejor perfil en la política salvadoreña. Pero muy frustrados y rabiosos, recurrieron entonces a su propio tribunal disciplinario, ese circo interno donde ellos mismos se autoabsolvían o acusaban según ellos querían y a quien les convenía. Creyeron que esa vez sí lo tenían, pero fue su peor error. El tiro le salió por la culata, con tal fuerza que todavía deben estar sintiendo el rebote en sus traseros izquierdistas. Porque cada vez que intentaban enterrar a Bukele, terminaban sepultando un poco más su propio ataúd, su propio cadáver político. Pero bueno, humillados y derrotados en los tribunales de justicia, aunque tenían influencia, no había pruebas. Aquella patética acusación de la manzana voladora se desmoronó porque no habían pruebas y los testigos que se aportaron corroboraron en efecto que no había ningún tipo de violencia en contra de la señora Xochitl Markelly. Pero ella, obedeciendo órdenes directas de la cúpula del FMLN, corrió como roedor asustado al interior del partido para denunciar siempre a Bukele ante el propio Tribunal de Ética. Porque como la justicia, aún torcida, ya no les había servido para destruir a quien consideraban ya su enemigo político, aquellos excomandantes guerrilleros recurrieron a su tribunalito disciplinario de bolsillo, obviamente. Ese circo donde ellos mismos escribían las reglas y tomaban las decisiones unilateralmente, con total discreción. El objetivo era clarísimo, todo el mundo lo sabía, muy sucio. Borrar del mapa político a ese rebelde insumiso que se atrevía a no arrodillarse ante los designios de aquella cúpula, que no aceptó sus lineamientos corruptos ni sus órdenes de obediencia ciega. Para el FMLN, Bukele era imperdonable. Se había convertido en un hereje, un traidor a la causa que osaba pensar y llevarles la contraria a ellos como dirigentes. Lo que no sabían aquellos arcaicos era que al intentar asesinarlo políticamente dentro de su propio partido, solo estaban firmando su propia sentencia de muerte como partido. Y lo más patético de aquella tragicomedia, marzo del 2017, mientras Bukele arrasaba en popularidad en las encuestas, llenaba las plazas, conectaba como nadie con la gente joven, que estaban todos hastiados de la misma cúpula y los mismos rostros exguerrilleros. Nosotros sí queremos decirle, pueblo salvadoreño, que el FMLN no solo va a luchar por su propia existencia, el FMLN va a luchar por todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. El FMLN va a luchar. Aquella brillante cúpula del FMLN, en su infinita sabiduría revolucionaria, decidió que el candidato más presidenciable, el más apoyado, no era Bukele, aunque las encuestas así lo decían, sino Medardo González. Sí, aquel tremendo dinosaurio de siempre, aquel tipo sin empatía, sin carisma, sin credibilidad, el eterno secretario general, el hombre que decía que era diputado y ni llegaba a la asamblea, únicamente porque representaba lo más ortodoxo, lo más rancio del FMLN, el control absoluto y la lealtad ciega al pasado. Y aún viendo que Sánchez Serén era el peor evaluado y el rostro de la vergüenza del FMLN, seguían, insistían con esos perfiles completamente quemados. Porque para ellos, enquistados en el poder, la vieja guardia FMLNista era preferible apostar por un cuadro interno, fiel, gris, sin carisma, sin conexión con la gente, antes que asumir que un rebelde como Bukele, que no se arrodillaba ante sus designios, llegara a la presidencia. Era para ellos inconcebible. Entonces rechazaron rotundamente aquel candidato que en efecto podía ganar, porque preferían seguir cargando con sus fósiles vivientes
Esa fue su gran decisión estratégica, priorizar el control del partido antes que las posibilidades reales de una victoria electoral. Y en un acto de pura estupidez política, que hoy, con el paso del tiempo, se ve como lo que siempre fue, un suicidio político de aquel partido rojo que prefirió morir abrazando a sus dinosaurios antes que volar con el águila que estaba volando fuera del partido. Así, en pleno septiembre de 2017, con la denuncia de Xochitl Markelly ya cocinándose, el frente ya estaba afilando los cuchillos para expulsarlo. Nayib Bukele soltó una bomba que dejó temblando a toda la cúpula. Dijo: en El Salvador no hay presidente. Con Mauricio Funes había un corrupto, pero se podía decir que había presidente. Ahora solo hay un politburó que se reúne una vez a la semana. Así, sin pelos en la lengua, el que todavía era alcalde de San Salvador destapó la podredumbre del gobierno de Sánchez Serén y les recordó al país entero lo inútil y mediocres que habían sido ejerciendo la presidencia. Mientras la vieja guardia guerrillera tramaba aquel linchamiento interno por atreverse a tirarles una manzana, Bukele seguía diciendo las verdades que nadie más se atrevía a soltar al interior de ese partido. En ese acto de valentía, justo cuando ya tenían el lazo en el cuello, fue la gota que derramó el vaso para esos dinosaurios. Esas críticas fueron demoledoras. En vez de reflexionar sobre su propio fracaso y la corrupción que ya era desbordante, aceleraron el proceso para expulsarlo. Porque para ellos la verdad dolía más que cualquier manzana. Y entonces así se llegó el clímax de aquella farsa trágica. 10 de octubre del año 2017, día sagrado en el que el FMLN celebra su fundación, el aniversario de su glorioso nacimiento como guerrilla y después como partido. Ese día, muy bien calculado, con una frialdad simbólica, la cúpula decidió ejecutar la sentencia. Expulsaron a Nayib Bukele. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez. Llegó a la íntima convicción que se habían demostrado los hechos y emitió la sentencia, declarando que el señor Nayib Armando Bukele Ortez es culpable. Promover prácticas que generen división interna en detrimento de los intereses del partido. Porque querían que esa fecha fuera ejemplar, quedara grabada en la historia como el día que también moría la carrera política de aquel rebelde insolente y quedaba en el pasado mientras el FMLN continuaba hacia el futuro. Imagínense la escena. Mientras cantaban los signos de revolucionarios y se abrazaban celebrando su propia fecha de fundación, ese mismo día supuestamente firmaban el acta de defunción política de Bukele. Como si con un acto de puro rencor pudieran borrar al hombre que ya se había crecido muchísimo y con tanto apoyo entre el pueblo. Y qué ironía tan brutal, qué ridiculez tan épica, creyeron que ese 10 de octubre enterrarían para siempre al hereje, al rebelde, y en cambio ese día marcaron el inicio de su propio funeral. Porque lo que nació ese 10 de octubre no fue el fin de Bukele, sino el principio del fallecimiento del FMLN. Esa fecha también dio inicio su destino final. Ahora que políticamente el FMLN está muerto, celebran cada año con la misma fecha que tomaron la decisión de enterrarse vivos. Y mientras Bukele ya contaba con un apoyo masivo que desbordaba la frontera del FMLN, ya no se encajonaba en un partido político, mientras las encuestas continuaban posicionándolo como el candidato natural que arrasaría en el 2019, el pueblo empezaba a verlo como la única esperanza real de cambio. Pero aquella brillante cúpula del frente seguía empeñada en su suicidio político. Primero le apostaban a Medardo González, el eterno dinosaurio gris y sin alma, quemadísimo. Después, cuando hasta ellos se dieron cuenta de lo patético, lo ridículo que era solamente plantear al inepto de Medardo como candidato, entonces fueron y sacaron del baúl de los recuerdos a Gerson Martínez, otro cuadro más de la misma calaña, sin carisma, sin conexión con la gente y cargando el mismo olor a podredumbre. Entonces hicieron encuestas internas y sus propios militantes lo rechazaron con asco. Nadie lo quería. Después de Medardo era lo más despreciable y aburrido al interior del FMLN. Ya no tenían nada que ofrecer, más de lo mismo. La misma mediocridad disfrazada de lealtad revolucionaria. Mientras Bukele representaba el futuro, ellos seguían aferrados a sus fósiles vivientes. Esa era su gran estrategia para intentar un tercer periodo en el 2019.
rechazar al ganador seguro y apostar por los que ni en su propia gente soportaban ni los querían. Y fue el peor error del FMLN, porque ahogados en su cólera, al expulsar a Bukele le daban la carta de libertad para poder inscribirse en cualquier partido político. Eso sin violar la ley de transfugismo, pero en su cerebro de camarón pensaban que ya no le quedaba tiempo para montar una campaña y correr con algún otro partido. Entonces, aquellos cerebros de pollo calculaban que su popularidad se iba a enfriar al paso de 2 años o 3. Y ese fue el peor error de aquellos exguerrilleros, cegados por la envidia y el egoísmo. Porque mientras la cúpula celebraba su victoria con himnos revolucionarios y se abrazaban por haber truncado políticamente a su mayor amenaza, Nayib Bukele respondió con una frialdad y grandeza que los dejó atónitos. Apenas unas horas después de la expulsión, publicó en sus redes sociales una captura de la Wikipedia editada donde simplemente cambiaba de su partido a Independiente, sin gritos, sin llanto, sin súplicas. Días después, para el 15 de octubre, soltó un video titulado La Decisión, más o menos 20 minutos. Una cúpula que no representa los intereses del pueblo, una cúpula que ya no representa lo que dicen sus estatutos o su carta de principios, una cúpula que en lo absoluto representa los intereses de la gran mayoría y se ha dedicado a proteger sus intereses, sus negocios, su corrupción. Y eso es lo que he decidido anunciarles hoy. He decidido, después de una larga reflexión con mi familia, con mi esposa, con mucha de la gente que quiero, con mucha de la gente que trabaja conmigo, con mucha gente de mi equipo, lanzar este día un movimiento para buscar la presidencia de la República en el año 2019. Estaremos en las elecciones buscando la presidencia de la República de El Salvador para cambiar de verdad el país. Donde no solo aceptó la expulsión con serenidad, sino que destrozó sin piedad a la cúpula corrupta. De nuevo, denunció la podredumbre al interior de ese partido y anunció con voz firme y mirada de acero que no pelearía su expulsión en ningún tribunal porque prácticamente no necesitaba un partido político. Y de manera indirecta era cierto. Ese mismo día declaró que iba a ser candidato presidencial del 2019, sin tener partido, pero junto a la gente que lo apoyaba, que no tenía el partido, pero confiaba en que la gente de alguna manera lo haría vencer a aquella vieja política arcaica. Para eso, obviamente, construiría un nuevo movimiento y que el cambio real en El Salvador apenas estaba comenzando. Lo que para los dinosaurios del frente era un entierro político, para Bukele fue la verdadera liberación y el camino abierto. Con mucha calma épica, convirtió aquel puñal que le clavaron en la espalda en un combustible que lo impulsaría hasta la presidencia. Mientras aquellos festejaban un falso triunfo, él ya estaba escribiendo el capítulo final del FMLN. Porque mientras ellos se hundían en su propia miseria, devorados por la corrupción, la mediocridad y el odio ciego, Bukele era levantado por un fenómeno popular nunca antes visto en El Salvador. A pesar de todos los obstáculos, las trampas legales, los ataques mediáticos y la guerra sucia de la vieja política, a eso se unió Arena, el bipartidismo trabajó duro en todo ello. Bukele arrasó en primera vuelta con el partido Gana en el 2019, como última alternativa porque le habían cerrado todas las puertas, rompiendo todos los récords, sellando de una vez y para siempre la muerte del FMLN, aquel partido que había gobernado con soberbia durante una década, quedó reducido a un cascarón vacío, un fantasma irrelevante que hoy apenas sobrevive como una mala reliquia del pasado. Lo que empezó como un intento patético de sepultar a un hombre terminó siendo el suicidio colectivo del FMLN. Porque aquel intento de frenar y enterrar a quien el pueblo había cargado en sus hombros fue un tremendo error. El bipartidismo, Arena y el FMLN terminaron destruidos. Primero, el FMLN firmó su sentencia y Arena, al sumarse a esa campaña, corrió el mismo destino. Cavaron su propia tumba. El destino que ellos mismos eligieron con sus propias manos quedó el 10 de octubre del 2017. Y ese es un resumen sobre la expulsión de Nayib Bukele para los que tal vez no la conocían con mucho detalle. Deje su opinión en los comentarios, su valoración final. Muchas gracias por apoyar siempre el contenido, los videos, por dar like y suscribirse. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.